Buenas tardes para todos, buenas tardes para todos los nefrólogos. Es un placer para mí ver caras conocidas y queridas entre la audiencia. Lo primero que quería decirles es bienvenidos a todos a este foro donde vamos a hablar un poco de HDX, también conocida como hemodiálisis expandida o extendida. Primero me presento, seguro muchos de ustedes no me conocen. Yo soy nefrólogo. Hasta el día 10 de septiembre estuve trabajando en el Hospital Negrín, en la unidad de diálisis, y desde el día 11 de septiembre he pasado a formar parte de la familia de Baxter. También, bueno, me han pedido un poquito que modere la presentación del día de hoy y he aprovechado un poco la amistad que tengo con el doctor Tiago Reis, un nefrólogo joven proveniente de uno de los países más bonitos que yo he visitado. Así que, Tiago, por favor, si quieres presentarte. Hola a todos. ¿Está funcionando? Ahí, Sí. Bueno, yo soy médico nefrólogo de São Paulo, Brasil, Hospital Sírio-Libanés. Tengo una experiencia grande con la HDX porque fue el primero a hacerla en Brasil en el 2018. Tenemos hecho publicaciones sobre esto. Estuve también por más de un año con el profesor Ronco en Vicenza. Él empezó a trabajar con eso en el 98, que son las primeras publicaciones de fibras con menor diámetro y todo eso. Entonces, muchas gracias. Estoy muy contento de estar acá con nosotros. Bueno, muchas gracias, Tiago, por aceptar la invitación. Y ahora toca presentar a nuestra capitana, a la presidenta de nuestra Sociedad Española de Nefrología, ya todas la conocen, la profesora doctora Patricia de Sequeira, jefa de servicio del Hospital Infanta Leonor y quien ha liderado esta investigación, la investigadora principal de este estudio que se llama MADRE. Así que voy a pedir un fuerte aplauso para Patricia por todo el esfuerzo, ¿no?, que ha hecho como presidenta. Y seguro muchos de los que están aquí han rotado con ella, doctora de Sequeira. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y para mí es un placer hablar de mi niño, que es el estudio MODER, que es el niño de muchos, como veréis ahora. Bueno, estos son mis conflictos de interés y aquí he puesto, pues, muchas de las personas que estáis en la sala habéis colaborado y es un estudio de todos, si no, no se puede llegar a una N tan grande como la que tenemos. Entonces, aquí vemos un poquito lo que es la evolución de la diálisis, ¿no? En los años 70 la diálisis era una diálisis de bajo flujo, en el 80 pasa a una hemodiálisis convencional de alto flujo, de repente surge la hemodiafiltración, que como veis ahí está un poquito más alta, y ya en los últimos años aparece la hemodiálisis extendida o expandida. Yo quiero recordar, y antes lo hablaba con Yago, que hay una gran necesidad de definir exactamente lo que es la hemodiálisis extendida, porque ya nos pasó con la hemodiafiltración online, que bueno, pues hasta que en el año 2013 en el Grupo Europeo de Diálisis definió lo que era la hemodiafiltración, pues se confundían los términos, porque en la hemodiálisis de alto flujo también hay transporte convectivo. Y en rojo pongo lo que definía exactamente que era una hemodiafiltración, y es que el porcentaje de transporte efectivo fuera mayor del 20% del total de la sangre procesada. Bueno, a pesar de varios intentos, no he conseguido que el Grupo Europeo de Diálisis defina lo que es la expandida, pero Yago me ha dado una magnífica noticia esta mañana en la que ha salido ya un consenso de expertos, entre los que figura nuestro querido compañero Kiko Maduel y también figura él. Y bueno, pues yo creo que esto es algo que es importante y que es una necesidad. Yo no había leído esta definición y espero que los dos expertos estén de acuerdo conmigo, pero yo definiría el HDX como la técnica que combina la difusión y la convección en el interior de un dializador de fibra hueca con una membrana MCO, que es medium cutoff o de corte medio, que se caracteriza por dos cosas, por un poro más grande y por tener una alta tasa de filtración interna o, como antes llamábamos, retrofiltración. Bien, aquí el motivo que más nos preocupa es que la mortalidad de los pacientes en hemodiálisis sigue siendo inaceptablemente elevada y no voy a mostrar datos, pero mañana nos mostrarán datos del registro. La pregunta es, ¿podemos disminuir la mortalidad en los pacientes en diálisis? Bueno, pues yo creo que ya hay evidencia más que suficiente con estos estudios. Yo creo que el que marcó la mayor evidencia sobre la supervivencia fue el estudio ESOL, liderado por Kiko Maduel, en el año 2013, pero como veis son prospectivos, randomizados y controlados,
Y para aquellos que eran no creyentes, pues aparece el estudio CONVINCE, que como sabéis ha sido publicado en New England Journal of Medicine en junio de este año y fue presentado en el Congreso Europeo, que también afirma que la hemodiafiltración, siempre dependiente de volumen, pues mejora la supervivencia. Los dos primeros que aparecen en naranja inicialmente no mostró superioridad la online, pero cuando se hizo un subanálisis y se hizo un corte en función del volumen convectivo, sí que se observó esta diferencia. Aquí muestro los dos estudios. El estudio del 2013, que a mí me gustaría que las revistas estuvieran invertidas, porque realmente el que se merece el mérito del New England es Kiko, porque él diseñó el estudio ESOL y lo que ha hecho el CONVINCE, además de utilizar un montón de recursos, que bueno, pues no está mal, está bien que se empleen en estudios interesantes, pero realmente ellos ya, como conocían el ESOL, marcan como condición para el estudio que el paciente tenga capacidad de alcanzar esos 23 litros. No voy a meterme en online, pero bueno, esto sí que podemos decir que la hemodiafiltración disminuye la mortalidad, o sea que ya podemos hacer algo para mejorar la supervivencia de nuestros pacientes y que esto es volumen dependiente. Luego tenemos que hacer lo posible y lo imposible porque alcancen estos 23 litros. La siguiente pregunta es, ¿podemos disminuir esta mortalidad con la hemodiálisis extendida? Bueno, pues teóricamente yo creo que podríamos, ¿no? Hay que intentar buscar el mejor tratamiento dialítico sin duda alguna para disminuir esta mortalidad, pero si aumentamos la eliminación de toxinas de un tamaño molecular mayor, que sabemos que tienen una clara repercusión sobre la enfermedad, pues podríamos, ¿no? Aquí surge una nueva técnica, un bebé que tenemos en la cuna, que mira muy de cerca esa hemodiafiltración, que no sabemos todavía cómo va a ser el hermano pequeño, si va a crecer más, va a crecer menos, si va a quedar igual, y por eso son necesarios estudios que nos aclaren cuál es el papel. Lo que está claro es que la técnica de hemodiafiltración tiene unas características que por este transporte convectivo es capaz de eliminar una molécula o moléculas que no lo hace la técnica de alto flujo y que por eso disminuye la mortalidad en los pacientes en diálisis. Y para ello es imprescindible hablar de lo que son las moléculas o las toxinas urémicas, que como veis esta es una clasificación antigua, pero no hay otra diferente nueva. Esta es del año 2003 del grupo EUTOS, el Grupo Europeo de Toxinas Urémicas, liderado por Van Holder, en el que se dividen en moléculas pequeñas hidrosolubles, que son aquellas que tienen menos de 500 de peso molecular, las que están entre 500 y 600 y luego las moléculas unidas a proteínas. Ya todos conocéis cuáles son los protagonistas de cada una de estas moléculas, ¿no? Serían la urea, la beta-2 microglobulina o el indoxil sulfato. Y ya, bueno, pues parece que se hace grande, ¿no? Que haya moléculas de entre 500 y 60.000 y que las metamos todas en el mismo cajón, ¿no? Entonces ya hay algunos autores que desde hace tiempo pues, pensamos que sería conveniente dividir al menos este grupo en moléculas medias y moléculas grandes. Bueno, podría ser un punto de corte 25.000 Dalton. Y aquí tenemos representantes de estas moléculas. Bien, así lo han definido en este grupo en el que, fijaros la definición que hace de hemodiálisis extendida. Dice, es considerado como el más cercano a la fisiología de la membrana glomerular. Yo solo he traducido la frase y pongo la referencia porque no son mis palabras. Pero así que sitúa pues, moléculas pequeñas, moléculas medias y moléculas grandes de 25 a 45.000 kilodalton. A mí me gusta todavía más esta publicación, que es de Rosner, de Clinical JSON del 2021, en el que, bueno, además de dividir a las moléculas medias en medias pequeñas, medias medianas y medias grandes, como veis aquí, según sean de 500 a 15.000, de 15.000 a 25.000 y de 25.000 a 50.000, pues también pone en colores diferentes los distintos dializadores, ¿no? Vemos los serían bajo flujo, alto flujo, hemodiafiltración, estarían en verde la hemodiálisis extendida y en morado las de alto cutoff. Bien, lo que podemos concluir es que esta técnica, estas membranas de corte medio que son necesarias para hacer esta técnica de hemodiálisis expandida, como decíamos en la definición, van a combinar la difusión, es una membrana que combina la difusión, que como sabéis no es más que el paso
de una sustancia, de un líquido a otro a través de una membrana semipermeable y lo hace por un gradiente electroquímico. También la convección, que como veis aquí, es el paso de moléculas porque se ejerce una presión sobre esta membrana y esto a nadie se le escapa que ya se están colando algunas bolitas que ya no son solo azules, sino que se cuelan bolitas más grandes, ¿no? Y por último, la otra característica es que hemos dicho que tiene que tener un tamaño de poro más grande, como es este, y este también va a permitir que pasen unas moléculas de tamaño molecular mayor. Esto es importante porque el poro es el que va a definir la eficiencia del dializador. Y dentro del poro, pues tenemos el tamaño, que ya lo hemos comentado, la homogeneidad de los poros y, cómo no, también el número de poros. Y aquí os pongo un artículo de los primeros que se hicieron con este tipo de membranas, en los que vemos cómo se ha medido el radio del poro, que en el caso de la membrana de Terranova pues es de 6,5. Si pasamos ya al Teralite, sería de 10 nanómetros el radio del poro. Y aquí tienen una microfotografía de una membrana de alto flujo, una membrana de corte medio, Terranova, el Teralite de alto corte y lo que sería un plasmafiltro, que es el que utilizamos para hacer las plasmaféresis. Pero esto también, esta membrana, no solo tiene un poro más grande, sino que tiene además, como veis aquí, esto sería la membrana de corte medio, estos estudios están hechos con Terranova, tiene además un número de poros mayor. Y esto es otra de las características. Así pues, podemos, en función de las moléculas que vayan a depurar, definir la hemodiálisis extendida, aquella que llega hasta los 45.000 Dalton de peso molecular, que serían las cadenas lambda. Y una cosa muy importante, y ahora mostraré estudios, sobre todo estudios del Clinic de Kiko Maduel, va a tener como efecto positivo que no va a perder albúmina. Bueno, la otra característica que comentábamos es que tiene una alta tasa de filtración interna y esta alta tasa pues la ha medido el grupo de Claudio Ronco, en el que bueno, pues tú conoces muy bien, y la doctora Ana Lorenzín pues midió exactamente con un flujo de 300 y con Terranova de 400, que tiene una superficie de 1,7, y el de 500 con una superficie de 2 metros y un flujo de 400, midió cuánto había de retrofiltración, porque eso es como un acto de fe, ¿no? Y cuánto está retrofiltrando, ¿no? Y bueno, pues estas son las cifras que tenéis aquí, que pueden no decirnos nada, pero si yo esto lo traduzco a los litros en una sesión de diálisis de 4 horas, pues las cosas cambian, ¿no? Y vemos que desde 7,1 con el flujo de 300 y la membrana más pequeña, hasta 12,7 litros se puede conseguir de retrofiltración interna. Y hablábamos al principio de que el volumen convectivo importa, así que esto es una característica muy importante del dializador y que va a depender este aumento de la retrofiltración, que como veis está bien representado en esta figura, del diámetro interno y también de la longitud de la fibra. Y para mostraros los datos del diámetro interno, fijaros en este trabajo también de Claudio Ronco, es la misma fibra, poliaril etersulfona, pero la única diferencia que hay es que aquí tiene 200 de diámetro de poro y aquí tenemos 180. ¿no? Ha bajado 20 micrómetros y han bajado 5 en el espesor de la pared. Pero fijaros cómo son los resultados del trabajo de Claudio Ronco con estas membranas en 10 pacientes cuando analiza los aclaramientos de estas moléculas. Bueno, pues vemos que no hay diferencia cuando hablamos de moléculas pequeñas, ¿no? Pero ya cuando llegamos a la vitamina B12, que tiene 1.300 de peso molecular, o a la inulina, que tiene 5.000, pues vemos como sí que ya cuando disminuimos el diámetro hay un aumento del aclaramiento de esta sustancia. Luego es importante esta disminución del tamaño del poro. Este es uno de los trabajos a los que me quiero referir. Yo creo que es un trabajo, para mí es muy importante porque compara las 3 técnicas, pero no solo compara las 3 técnicas, sino que en la hemodiálisis expandida también compara 4 filtros que ya están comercializados. Y bueno, pues como veis, en las conclusiones, Kiko nos dice que las 4 fibras tienen una buena eficiencia, que son seguras en términos de pérdida de albúmina y que confirma la superioridad de esta técnica frente a la de alto flujo con una eficacia cercana a la de la hemodiafiltración online. Y aquí en esta gráfica nos pone los diámetros internos y, bueno, pues uno se plantea cuando lo leo, si yo se lo tuviera que contar a un residente,
diría, oye, ¿y por qué los otros que tienen 200 también pueden hacer esto? Bueno, pues porque decíamos que dependía de dos cosas, del diámetro interno, el poro interno, pero también de la longitud. Y de eso, de ambas cosas, va a depender claramente la cantidad de volumen convectivo interno. Cuando empezamos a utilizar estos dializadores, y como esto se trata de extender el conocimiento en HDX, pues no he querido dejarlo fuera, teníamos dos preocupaciones, que no sé si alguno de los que estáis en la sala se atreve a decirme cuáles son las preocupaciones que teníamos de utilizar un filtro con un poro más grande. Pérdida de albúmina, muy bien. ¿Algún otro? Bueno, como siempre, que se cuelen cosas, que perdamos cosas que son necesarias para el organismo, ¿no? O la otra es que teniendo un poro más grande, pues que se pudiera facilitar que hubiera infecciones, ¿no? Había que demostrar que no había... Bueno, pues la primera de ellas es efectivamente la de el paso de endotoxinas. Si no hay un líquido de diálisis ultrapuro, que no es imprescindible para hacer esta técnica. Esta técnica, como sabéis, está muy extendida, sobre todo en Latinoamérica. Allí la hacen mucho. Colombia es el país, yo creo, donde más extendida tienen. Y hay muchos donde no tienen hemodiafiltración online. Ni siquiera en Estados Unidos está ya generalizado su uso porque es necesario el líquido de diálisis ultrapuro, que yo siempre voy a defender que hay que tenerlo. O sea, pero bueno, sí, desde luego es requisito imprescindible para hacer online. Y con esto, bueno, pues lo que os quería decir es que hay dos estudios en los que lo que hacen es contaminar el líquido, en este caso con Pseudomonas aeruginosa y con Pelopomona saccharophila, y bueno, lo que observan es, bueno, cómo son las endotoxinas, y no solo en los niveles de endotoxinas, sino que también miden la expresión de interleuquina 1 beta, que es una citoquina proinflamatoria, en unos cultivos celulares. Y ven que, bueno, pues que no pasa nada, que no es significativa la diferencia entre las membranas estas de corte medio, incluso con las de alto corte. Y entonces parece que esta barrera de esta membrana es una barrera efectiva para las endotoxinas. Y el otro es un estudio muy parecido, pero que lo que utilizan es E. coli y Pseudomonas aeruginosa, contaminan, esto no lo hacen obviamente in vivo, sino que son mini dializadores, porque eso no sería ético, ¿verdad? Bueno, pues en este caso hacen lo mismo y bueno, tampoco encuentran diferencias significativas, con lo cual es seguro. Y la otra problema era que se nos perdiera albúmina, ¿no? Y esto es un tema que nos preocupa y mucho, porque yo, que ya empecé la residencia justo después de este artículo, pero me lo leí muchísimo, el estudio de Lowry del año 1990 nos decía cómo correlacionaba la supervivencia de los pacientes con el nivel de albúmina que tenían. Fijaros, cuando la albúmina del paciente está por debajo de 2,5 o igual a 2,5, aumenta un 645% la probabilidad de morirse en un estudio de casi 20.000 pacientes. Y, sin embargo, si nosotros conseguimos que nuestro paciente tenga una albúmina mayor de 4,5, vamos a hacer que disminuya la mortalidad un 17%. O sea que los niveles de albúmina son muy importantes. Y, bueno, pues en este trabajo también Kiko, en el 2019, compara las pérdidas de albúmina en hemodiálisis convencional, hemodiafiltración predilucional, en HDX y en postdilucional. Y bueno, pues vemos cómo la HDX tiene una pérdida de albúmina que es menor que la de la postdilucional. Y este es otro estudio, que este es el mismo que os he mostrado antes, el Visual Astra, pero aquí os muestro los resultados con el Global Removal Score y con la pérdida de albúmina, en la que, bueno, con dos dializadores de corte medio, el Isio HX19 y Teranova 400, pues tienen un buen aclaramiento y las pérdidas de albúmina pues son bastante tolerables. ¿Y por qué es así? ¿Por qué uno teniendo un poro más grande, a pesar de ello, no pierde albúmina? Pues aquí está la respuesta. Porque las membranas de corte medio tienen un coeficiente de cribado para la albúmina de 0,008, que es muy pequeño y por eso no se va a perder la albúmina. Estos serían un poco las preocupaciones que teníamos y que yo creo que ya hay suficiente evidencia para no tenerlas, ¿no? Ya el que quiera tenerlas, pues como siempre hay gente que se preocupa en exceso, pero yo estoy muy tranquila y creo que hay evidencia. Y luego sí que me gustaría también tener comentar algunas limitaciones, como que no se puede utilizar para ultrafiltración aislada. Obviamente, en la cabeza de ningún nefrólogo va a utilizar este pedazo de filtro para hacer una ultrafiltración aislada, pero no es infrecuente que en una sala de diálisis que un paciente viene con más sobrecarga de volumen de lo habitual, le digamos, pues la primera hora ultrafiltración seca y luego hemodiálisis o a la inversa, ¿no? Bueno, pues no se debe hacer porque puede pasar hemoglobina o mioglobina libre y lo que hace es que pita la máquina y, bueno, pues eso no debemos de hacerlo. Y también es muy importante, por lo mismo, si tiene un poro grande y nosotros ejercemos una presión alta,
pues si hacemos hemodiafiltración online se van a perder muchas proteínas que se han cuantificado incluso y están en torno a 15 gramos de proteínas por sesión. Esto un día no va a pasar nada. Yo alguna vez que alguna enfermera me viene asustada, es que le he puesto en online y está con un... Pues no pasa nada. Un día, obviamente, si le estamos depresionando de albúmina durante muchos días, pues eso sí que va a ser un problema serio. Estas son las limitaciones que tenemos que tener en cuenta. Y yo podía mostraros estudios de disminución de las moléculas de peso molecular pequeño, mediano y grande, con alto flujo, con hemodiafiltración o con HDX, pero la verdad es que a mí este tema ya me aburre, porque yo creo que eso ya está demostrado, ¿no? Ya que estos filtros eliminan moléculas de un peso molecular mayor, pues no tenemos por qué repetir porcentajes de reducción, aclaramiento de las moléculas. Y yo creo que ahora ya estamos en otra fase. Ahora estamos en la fase de que queremos que nos muestren o que queremos mostrar endpoint importantes, ¿no? Que mejoren la supervivencia de los pacientes, la calidad de vida, etcétera. Y yo pongo el mapa y la bandera de Colombia porque en esto ellos han sido muy pioneros con la HDX, ¿no? Yo creo que estamos de acuerdo, sobre todo porque han hecho un registro. El valor de los registros yo creo que lo hemos visto con la COVID, lo hemos visto con tantas cosas. El valor de los registros es que no tienen valor. La información que nos dan los registros. Entonces, ellos tienen un registro de HDX y, bueno, han ido haciendo publicaciones que son retrospectivas. Esta, por ejemplo, la primera, en 81 pacientes disminuyen la estancia hospitalaria, que no es baladí, ¿no? Disminuir 2 días la estancia hospitalaria. O esta otra que disminuye la estancia hospitalaria, pero también la dosis de eritropoyetina y de hierro. Eso es dinero, que eso... bueno, pues es muy necesario, ¿no? Para poder utilizarlo en otras cosas. Y en este último, que este es del registro que os digo, el CORES, que me parece muy importante, con las limitaciones que tiene un registro, son 992 pacientes, 12 clínicas, y bueno, pues ellos han observado una mejoría en el síndrome de piernas inquietas, que bueno, que no es ninguna tontería, que hay pacientes que están desesperados con este síndrome y que realmente tenemos una ignorancia grandísima de cuál es la fisiopatología del síndrome de piernas inquietas. Nosotros una vez lo medimos, hicimos y lo que concluimos es que los pacientes con síndrome de piernas inquietas tenían más depresión y eran con mayor frecuencia mujeres. Lo de la depresión, si está uno incómodo todo el día, pues al final se pone uno triste, claro. Entonces, sabemos poco y probablemente este síndrome de piernas inquietas tenga que ver con alguna molécula que estoy segura que tiene un peso molecular grande y que probablemente por eso se elimine. Todo esto hay que demostrarlo, ¿no? Pero bueno, mi enhorabuena por haber tenido este registro y haber publicado estos datos. Y ya incluso tenemos metaanálisis, que como nos gustan los metaanálisis cuando tenemos que preparar una charla, decimos, jo, pues es que un metaanálisis te da tranquilidad porque ha analizado un montón de estudios que ya no me los tengo que analizar yo. Entonces, yo os traigo 3 metaanálisis que hay, pero bueno, como veis, este compara la HDX con la hemodiálisis de alto flujo. Pues no es tampoco lo mejor, no es lo que yo querría, porque yo quiero compararme con la mejor técnica, la que ya ha demostrado que mejora la supervivencia de mis pacientes, ¿no? Bueno, y aquí lo que vemos es que aclara moléculas de mayor peso molecular, incluso niveles de la citoquina TNF-alfa. Y este otro, que es canadiense, esta es la revista, en vez de la revista española de nefrología, la revista canadiense de nefrología, que me encanta, es que es súper bonito el logo que tiene. Y también compara, curiosamente, el HDX con alto flujo. Bueno, pues se queda ahí con 26 estudios y, de nuevo, la beta-2 microlobulina, las cadenas ligeras kappa y lambda, la mioglobina y el TNF-alfa. Este metaanálisis, bueno, pues algo que ya sabíamos, no aporta mucho, pero en el siguiente, que son los mismos pacientes, pero es un poco más exigente, y la N de estudios de 26 baja 22, pues aquí ya sí que nos cuenta cosas que nos interesan, ¿no? Porque yo para decirle a mi paciente le voy a hacer un cambio, le voy a decir que venga un día más, pues siempre le tengo que decir lo que yo espero. Nunca le puedes asegurar que vaya a mejorar, pero por lo menos, pues mire, esto puede mejorar sus piernas inquietas, igual la fatiga postdiálisis también mejora. Bueno, pues ellos han encontrado en este metaanálisis, comparado con la de alto flujo, que mejora la calidad de vida, el prurito, que también no sabemos muchas cosas del prurito, alguna molécula hay por ahí también que molesta, ¿no? La fatiga postdiálisis, las piernas inquietas, la hospitalización, la infección y la resistencia a la eritropoyetina. Pero seguimos sin saber estudios claros de supervivencia, ¿no? Y que nos dejen tranquilos. Y ya sale este artículo en el año 22 y yo me puse súper contenta porque dije, por fin hablan de una revisión sistemática o metaanálisis, que es lo mismo, en la que comparan las 3 técnicas
y meten la HDX y la online. Por un lado me puse contenta y por otro lado me puse un poco triste porque dije, oye, a ver si me van a pisar el estudio que todavía no lo tenemos terminado. Pero bueno, dije, hombre, por lo menos ya hay algo. Y ahí, bueno, pues vemos a Bernard Cano entre los autores. Y el objetivo era precisamente comparar la eficacia, efectividad y seguridad de las 3 técnicas. Bueno, veis aquí los datos que se recogen desde el año 2013. Y bueno, pues al final se quedan con 29 estudios que priorizan, pero solo 13 son estudios buenos, randomizados, controlados, prospectivos, multicéntricos, como lo es el ESOL y lo ha sido el CONVINS. Y fijaros, pongo en rojo, solo hay uno que compara la HDX con la online. Pues qué pena, ¿no? Y luego el tiempo de seguimiento, pues para la HDX va de 12 semanas a 1 año. Poca evidencia en tan poco tiempo, ¿no? Porque ahí uno esperar un poquito más, ¿no? Bueno, pero en este estudio, que es pequeño, no ven diferencias en cuanto a la mortalidad, pero ya concluyen que se requieren estudios que comparen estas 2 técnicas, sobre todo con la hemodiafiltración postdilucional de alto volumen. Y es este estudio que solo tiene 40 pacientes en cada rama, 1 año de seguimiento, y que además la mortalidad es un objetivo secundario, no es el objetivo primario. Y aquí os pongo resumidos los estudios de, bueno, pues desde el DOPS, que era retrospectivo, y fijaros que la técnica, los primeros ensayos clínicos y microbiológicos de la online se realizaron en los 80. Bueno, pues los primeros estudios prospectivos randomizados y controlados en el 2012 y todavía hemos necesitado hasta hace poquito el CONVINS, ¿no? Para mostrar estos datos, ¿no? O sea, que es decir, que tenemos que esperar también un poco, ¿no? Que tenemos que tener paciencia, aunque nos ponemos impacientes y queremos tener ya algo. ¿Y hay algo? Bueno, pues sí, tenemos este estudio que habla, también es un estudio que es un estudio de un registro, pero que habla de que hay unos dializadores que se llaman de super high flash que, bueno, pues que disminuyen la mortalidad a 3 años. Yo lo del super high flash, que esto es un estudio, como veis, incluyen a todos los pacientes del registro, que son más de 300.000, luego se quedan con 242 en Japón y hacen un modelo de riesgo proporcional, un propensity score matching. Bueno, pues ellos, yo lo primero que tuve que hacer es preguntarle a alguien que me explicara lo que eran los super high flash, porque yo no lo sabía. Y aquí tengo a mi amigo Sadahiro, que amablemente me cedió esta diapositiva en la que me dice que la clasificación en Japón de los dializadores es en función del aclaramiento de beta-2 microglobulina y que los de super high flash pues son los 4 o 5 los que tienen un aclaramiento de beta-2 muy grande. Y aquí estarían estos de la clasificación de dializadores en Japón. Los super high serían los que tienen un aclaramiento mayor de 70, que podríamos decir que son similares o podríamos decir que son los mismos a los de las membranas de corte medio. A mí también me gustaría investigar a fondo este tema, pero cuando uno mira en la clasificación japonesa de los dializadores los pesos moleculares que elimina, pues yo ya casi no tengo dudas, ¿no? Porque estos super high flash, la clase 5, se queda ahí en los 45.000 kilodalton, que eran los que habíamos mostrado de las cadenas ligeras lambda. Y este es el estudio que muestran ellos de supervivencia, en el que veis la supervivencia ajustada por distintos factores de los distintos dializadores y vemos cómo el riesgo de morirse es menor cuanto mayor es el número que tiene el dializador. O sea, con los super high flash que estarían aquí, que serían los grises del tipo 5, tiene mayor supervivencia, claro, que el 4, que el 3, que el 2, que el 1. Y este es el Visual Abstract de este trabajo, en la que veis, ellos consideran de referencia el tipo 4 y, bueno, pues la mortalidad disminuye un 0,65, que no es baladí, un 35%, mientras que cuando utilizamos un tipo 1, pues mirad, la mortalidad es mucho mayor. Bien, pues esto todo era a modo de introducción y porque era extender el conocimiento del HDX y he querido dar una pincelada general de estas cosas. Pero ahora, bueno, pues yo creo que esto justifica perfectamente que se haya querido hacer este estudio, el estudio MODER, del que veo muchísimas caras que sois investigadores y que, bueno, primero, muchísimas gracias por colaborar. Yo creo que es un trabajo arduo el hacer estos estudios multicéntricos son dificilísimos y, bueno, que yo creo que por el interés que tenemos todos por avanzar y por conocer qué es lo que pasa, pues vamos a llegar al final y vamos a llegar a buen puerto. Bueno, pues es un estudio multicéntrico, abierto, prospectivo, randomizado, perfecto, como tiene que ser, ¿no? Y que lo que quiere es estudiar la morbimortalidad en los pacientes que se dializan con Teranova en comparación con una hemodiafiltración postdilucional. Es un estudio que está registrado desde hace mucho tiempo en el Clinical Trials Gov y el MODER viene de esas
siglas. El MODER, yo no me dedico al marketing, pero también le puse yo el nombre al estudio, que me siento también muy orgullosa. Yo siempre digo, medio en broma, que espero que este estudio sea madre de la madre del cordero, porque aporte luz donde todavía no han llegado otros, ¿no? Bueno, pues el diseño del estudio ya ha sido publicado en el Clinical Kidney Journal y, bueno, pues yo creo que está muy bien la gráfica, ahora veremos los métodos y eso, pero es un diseño, después de randomizar, va a la rama de HDX o a la rama de hemodiafiltración online y lo que se hace es un seguimiento durante 24 meses con analítica cada 3 meses que se realiza y se miden un montón de cosas. Todavía no hemos analizado muchas cosas porque hay muchísimos datos. Pero se aprovecha la revisión analítica del paciente y luego cada 6 meses se pasa a una encuesta de calidad de vida. Y como veis aquí, el endpoint es importante, ¿no? La mortalidad global, la cardiovascular y los eventos cardiovasculares. Bueno, objetivo primario, como tenéis ahí, demostrar la no inferioridad entre el HDX y la hemodiafiltración online en la reducción de un compuesto de muerte y de eventos cardiovasculares, cerebrovasculares, arteriopatía periférica, que se define todo como amputación, revascularización o colitis isquémica. Y el segundo, si consiguiéramos el primero, pues sería determinar si el HDX es superior. Y también se van a analizar otros factores como son las hospitalizaciones, las causas de muerte, la muerte cardiovascular, seguridad, tolerancia y eficacia. Aquí tenéis los criterios de inclusión y exclusión, que son los que se tienen en todos los estudios. No me voy a entretener. Tenían que ser pacientes que se dializaran 3 días, porque si uno se dializa 2 o 4, pues ya no es lo mismo, y que llevaran en diálisis por lo menos 3 meses, pero no más de 24. Bien, eso ya es un poquito complicado y nos costó mucho, los que estáis en la sala y que sois investigadores lo sabéis, casar esto con que los pacientes no tuvieran una función renal significativa, porque afortunadamente ahora también en hemodiálisis los pacientes mantienen la función renal. Entonces, bueno, pues esto ha hecho que sea difícil el reclutamiento, pero bueno, nos parecía que era mejor, más puro, si excluíamos a los que tenían función renal residual, porque no hay mejor diálisis que el riñón de uno mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues así lo decidimos. Luego a mí me pesó un poco. Y ahora os muestro los datos se eligieron 548 pacientes, randomizamos 501, bueno, y ahí veis dónde va a cada rama cada uno de ellos. Y bueno, pues afortunadamente no hay ninguna diferencia ni en los datos demográficos, que son iguales. Estos son los datos basales, que si no te salen bien, o sea, si salen diferencias ya te invalida el estudio, con lo cual, pues está bien que ninguna de estas P sea significativa en cuanto a los datos demográficos. En cuanto a, bueno, estos son los dializadores que se utilizaron. Obviamente en HDX fue Teranova y en el resto los dializadores que se utilizaban de forma habitual en cada unidad. Esto también es motivo de un estudio interesante, ¿no? ¿Qué pasa con los dializadores diferentes? Y a cualquier investigador tiene la base de datos, obviamente, además de para ser autor, para aportar la idea que quiera, que se pueden hacer análisis y estudios, lo que queráis. No hay tampoco diferencias en cuanto a la enfermedad renal, siendo la primera causa la enfermedad renal diabética, como ocurre y nos contarán seguro mañana en el registro. También incluimos el índice de Charlson. La verdad es que tiene un montón de datos este estudio, no había diferencias. En la situación clínica, nosotros medimos antes si el paciente hacía hipotensiones sintomáticas en diálisis, si tenía arritmias, dolor en el pecho o había tenido una hospitalización. Y después de incluirle en la técnica, porque esto... A veces algo importante es que el paciente tenga menos hipotensiones, por ejemplo, ¿no? No solo, o que tenga menos arritmias en diálisis. Bueno, pues inicialmente, en el periodo inicial, antes de empezar el estudio, no había diferencias y tampoco hubo en los datos clínicos de diálisis, de tensión, de aclaramientos, del volumen de diuresis, etcétera. Por supuesto, hemos recogido datos de tratamiento, porque a mí me puede salir que no mejora la hemoglobina, que la hemoglobina es igual en los dos grupos, pero si en uno le tengo que poner mucha más EPO y en el otro menos, pues ahí ya sé que va a haber una diferencia. Estos son los datos basales, no hemos analizado los datos del corte, ¿no? Porque todavía no hemos acabado el estudio, son solo datos preliminares. Igual con los datos analíticos, igual con las especificaciones de diálisis, acceso vascular, la fístula, catéter, los flujos sanguíneos, los flujos de los líquidos del baño, el KT, la media fueron iguales. Y también en los datos de las encuestas de calidad de vida, que como veis pues se pasan un montón de test, no encontramos diferencias significativas en ninguno de los datos. El primer corte que hicimos sí que hubo alguna diferencia, que era a favor de la HDX,
pero bueno, hay que esperar a que se concluya el estudio. Y con los análisis no he querido tampoco traer, hay pequeñas diferencias, pero yo hasta que no haya algo de verdad que sea significativo, pues casi prefiero no contarlo, ¿no? Esto, bueno, pues también de calidad de vida, que no hay diferencias. Y aquí sí os muestro los datos en este corte de la calidad de vida inicial con respecto al corte que hemos hecho y, bueno, pues tampoco vemos diferencias. Y ya por fin llegamos a lo que más nos interesa, ¿no? Que son las curvas de supervivencia, ¿no? Entonces, aquí vemos la supervivencia en rojo, es la del paciente que está en HDX y en negro el que está en hemodiafiltración online. Bueno, como esto es un estudio de no inferioridad, pues había que dejar bien claro el tamaño muestral, había que decidir unos valores de, bueno, pues cuándo se consideraba o no se consideraba significativo. Y aquí os pongo en amarillo, yo no soy estadista y no tengo tampoco mucha idea, pero este valor sobrepasa el 1,25, es decir, que en el caso de la mortalidad por todas las causas con el combinado de evento cardiovascular, de accidente cerebrovascular, de isquemia mesentérica y enfermedad vascular periférica, pues no llega a ser, no podemos concluir que ya se haya demostrado que haya una no inferioridad. Hay que esperar, mirar todavía, bueno, pues los pacientes están andando en el estudio, pero sin embargo, cuando analizamos la supervivencia, es decir, la mortalidad por las diferentes causas, aquí ya sí, yo os lo pongo en amarillo, aquí es 1,10 me parece, ¿no? Que no lo veo bien, 1,13. Y aquí ya sí que podemos decir que hemos demostrado que es no inferior la HDX a la hemodiafiltración en la muerte, que como veis pues son las muertes habituales y tuvimos que meter la COVID, porque eso fue otro problema tremendo. El estudio se empezó en el año 20, a finales del 19, y bueno, todos sabemos lo que pasó en nuestras unidades de diálisis y hospitales para reclutar pacientes. La verdad que estábamos en otra cosa y, vamos, demasiado haber llegado a lo que hemos llegado. Y luego, en cuanto a las infecciones, pues también tenemos los datos recogidos. Hubo 109 infecciones. No encontramos diferencias ni en las urinarias, ni en las respiratorias sin COVID, ni en las infecciones con COVID. Bueno, como veis aquí, ninguna de las P's nos sale significativa. Hay que esperar. Y ya como consideraciones finales, para terminar en hora, para que tengamos tiempo para charlar y hacer comentarios, pues decir que la hemodiálisis extendida es una terapia renal sustitutiva nueva que está centrada en la eliminación de moléculas medias y grandes, que esta eliminación de moléculas medias es comparable a la que se obtiene con hemodiafiltración y que es mayor cuanto más grandes son las moléculas y, desde luego, superior a la hemodiálisis de alto flujo. Que puede ser utilizada en pacientes que tienen un acceso vascular subóptimo. Ya sabéis que el flujo pues nos va a limitar que podamos alcanzar una online con 23 litros, que es lo que tenemos que conseguir para disminuir la mortalidad. Que las pérdidas de albúmina son similares o incluso inferiores a las de la hemodiafiltración, que no se puede utilizar en ultrafiltración aislada ni en hemodiafiltración. Y yo creo que por su capacidad de eliminar estas moléculas medias y grandes, pues es de elección en algunas situaciones en las que estas moléculas se acumulan, que seguro que hay muchas más, pero bueno, aquí os pongo alguna. Por ejemplo, un paciente que tiene una rhabdomiolisis, si yo le tengo que hacer una hemodiálisis, pues le haría una hemodiálisis extendida. Ya lo estamos haciendo en pacientes con mieloma, con enfermedad por cadenas ligeras, lo estamos utilizando. En pacientes con sepsis también, porque parece, y hay algún estudio, como os he mostrado, que aclara más citoquinas proinflamatorias, tanto TNF-alfa como interleuquina 6. Y bueno, los datos preliminares apoyan la no inferioridad del HDX frente a la hemodiafiltración post, si bien es verdad que hace falta continuar el estudio y que hacen falta más estudios para conocer sus beneficios. Muchas gracias. ¿Voy para allá? Me queda aquí. Bueno, muchas gracias, Patricia. La verdad que la presentación es excelente. En mi opinión, seguramente cuando tengamos esto vamos a tener un antes y un después en los que nos dedicamos a la diálisis. Y ahora vamos a abrir el turno de preguntas y de debate un poquito. No sé si podemos empezar con nuestro especialista, el doctor Thiago. Si quieres empezar con alguna pregunta. Sí. Excelente ponencia, me gustó mucho. Bueno, gustaría hablar dos cosas rápidamente. Las cosas en la medicina se pasan muy despacio porque se empezó a hablar de backfiltration en los años 80, cuando yo era un bebé,
Después, en los años 90, los primeros estudios con disminución del diámetro de la fibra hueca con 180. Y bueno, solo ahora, 2023, estamos utilizando estas membranas. Hemos publicado, el profesor también Manuel, un coautor, una publicación de la nomenclatura, un consenso de nomenclatura. Entonces debemos llamar esta terapia de HDX. No es MCO diálisis, medium cutoff diálisis, pero que sí como un consenso de HDX. Bueno, mi pregunta. Cuando voy a explicar a mis residentes el concepto de non-inferioridad, bueno, tienen una forest plot, acá es mejor, acá es peor, pero cuando es non-inferior puede ser un poco peor, pero un peor que no tiene significancia clínica. Bueno, ¿cómo han hecho para elegir la línea de non-inferioridad? Una pregunta muy, muy importante porque además es la que determina luego todos los resultados. Yo me tuve que estudiar bien lo que era un estudio de no inferioridad. Aquí no, o sea, no ha lugar el hacer un control, ¿no? O sea, tendrías que ser con la técnica que es la que hoy por hoy ha demostrado los mejores datos. Entonces, esto fue un cálculo que se hizo en función de la supervivencia o mortalidad que hay con la técnica de diálisis, con los estudios que se publicaron el ESOL fundamentalmente, con distintas publicaciones que están referenciadas en el protocolo de eventos cardiovasculares, de ictus, etcétera, en la terapia. Con eso se hizo el cálculo del tamaño muestral y también se determinó cuál era el valor ese del 1.25 a partir del cual se consideraba no inferior. Bien, esto es un dato que uno se puede meter a revisar y a leer, y hay un New England que define lo que son estos estudios de no inferioridad, pero realmente esto es un valor bastante arbitrario. O sea, no es como la P de cualquier otro estudio que estamos acostumbrados a ver. De hecho, he de decir que hemos pedido que nos hagan un nuevo cálculo del tamaño muestral, que bueno, lo está haciendo la CRO, pero ya lo ha adelantado el doctor Rafa Pérez, que inició esta aventura conmigo, que era mi jefe, y que bueno, que sigue todavía haciendo cosas. Y el otro día le dije, y ha hecho un cálculo del tamaño muestral que es muy inferior a este. ¿Por qué? Porque la mortalidad no ha sido la misma que estaba publicada en el ESOL. Y porque el tiempo de seguimiento, nosotros tenemos 2 años, más luego 1 año en el que solo se recogen eventos. Entonces, realmente lo de los estudios de no inferioridad son un poquito débiles en cuanto a esta estadística, porque no hay nadie que te diga, oye, esto tiene que ser así, esto no tiene que ser, porque tú lo que dices es la probabilidad de que la técnica tenga tantos eventos comparada con esta otra. Pero claro, tú has recogido para el cálculo de esa supervivencia lo que hay publicado en la literatura. Pues, por ejemplo, nosotros hemos tenido en medio una pandemia. Yo sé que en el estudio Convince, por ejemplo, que habían hecho también un cálculo, pues lo modificaron por la muerte por la COVID, ¿no? Entonces, es una pregunta que además a mí me ha creado un quebradero de cabeza enorme porque es muy difícil reclutar en estas circunstancias y bueno, y agradezco muchísimo a los compañeros que han hecho un esfuerzo grande por reclutar pacientes porque había que llegar a esos 700. Ahora ya no son los 700, ya prácticamente estamos y quiero que me recalcule el estadístico que nos hizo el primer cálculo, el tamaño muestral. Ahora cuando deje la presidencia de la SE me voy a dedicar un poquito más a mi niño que lo he tenido un poco, pues eso, un poquito más abandonado. Muy bien, Patricia, muchas gracias. Abrimos un turno de preguntas o dudas o comentarios en la audiencia, si alguien se anima, para romper el hielo. A ver. Tiago, si quieres ir comentando algo más. ¿Nadie tiene ninguna duda? Mira, sí, hay una pregunta de la doctora Martínez, de Alcalá. Perfecto. No la había visto. Hola, yo te quería preguntar respecto a las enfermedades hematológicas, ¿te parece mejor que respecto a la online o similar? Perdona, me parece... O sea, respecto al... esto de las consideraciones finales respecto al tratamiento de las enfermedades hematológicas, como el mieloma, ¿sí? que tiene capacidad para eliminar moléculas... Capa y lambda, cadenas capa y lambda, que la técnica online también tiene bastante capacidad para eso. Sí, o sea, sí. Los estudios que yo he visto me parecen similares, pero... Efectivamente, son parecidos. Nosotros hemos utilizado, y además nos ha gustado ver el porcentaje de reducción de las cadenas capa y lambda, y hemos utilizado más pues esta técnica. Pero no te puedo decir que sea mejor. Creo que aquí tiene una indicación, el eliminar unas moléculas de un tamaño mayor,
pues ahí tiene su indicación la HDX. No quiero decir que no la tenga la online, obviamente. Sí, que yo incluso creo que es incluso un poquito mejor a lo mejor la online, no sé. Yo, Pero, fíjate, bueno, si son cadenas lambda, pues yo me animo más. Igual a Kiko no le parece bien, pero si tiene un peso molecular de 45, pues yo, desde el punto de vista, me siento casi más cómoda poniendo un filtro de corte medio, un Teranova, que uno de... Y un comentario, online. Patricia, también tener en cuenta, esto un poquito a modo personal, que cuando hablamos de un fracaso renal producido por un mieloma, es un paciente prácticamente agudo, seguramente llevará un catéter venoso central y habrá que ver qué tipo de catéter es y los flujos que le podemos poner a ese paciente. Entonces creo que desde ese punto de vista, a modo de opinión, no sé si tú coincides que al ser un catéter probablemente Hombre, ahí nos dé una ventaja. pones dos de las situaciones o consideraciones que yo hago. Una es que no puedas alcanzar un volumen convectivo alto porque tengas problemas con el acceso vascular, que hoy en día tenemos catéteres magníficos que funcionan muy bien. Luego es cierto también que, bueno, pues parece que se aclaran muchas, si es un paciente que está infectado, una sepsis, por ejemplo, también el que elimine más TNF-alfa e interleuquina, pues también puede ser favorable. Yo creo que queda tiempo, o sea, que queda mucho por avanzar y estamos andando bastante rápido, porque si recordamos los primeros estudios que había con la online, hay que darle tiempo al tiempo. Hoy por hoy ha demostrado la superioridad a la online y yo, si tengo que poner a un paciente en un tratamiento y pues elijo sin duda una hemodiafiltración postdilucional, yo creo que eso es evidencia para mí, no hacía falta el convince, yo ya la tenía. Y bueno, pero hay que ver dónde se posiciona el HDX, porque elimina moléculas incluso más grandes en algunos porcentajes que la hemodiafiltración online. Entonces, bueno, vamos a ver en qué queda, qué es lo que nos va a aportar. Y luego hay un nicho importante de pacientes que no van a poder hacerse esa online asegurando un volumen convectivo de 23 litros. Ahí, sin duda alguna, si yo no voy a poder alcanzar, pues creo que es una muy buena opción. O si no tienes un líquido de diálisis ultrapuro, que yo creo que en España nadie tiene este problema. Pero, por ejemplo, en Latinoamérica a mí me han pedido, ¿a qué laboratorio le mandaban las endotoxinas y la micro para hacer? Y digo, pero ¿cómo vas a mandar a España los líquidos? O sea, es que es una locura, ¿no? Pero, o sea, tienen un problema serio. Entonces, ¿cómo le vas a privar a un paciente de hacerle la mejor diálisis que le puedas dar en ese momento? Sin duda. Y luego otro dato que también puede ser muy interesante, que no hay estudios y yo creo que va a ser muy difícil que se genere evidencia, es esta técnica en casa. Porque es una técnica que es igual, no te produce ninguna complicación, es igual de sencilla que la hemodiálisis de alto flujo poniendo un filtro de Teranova. Había un proyecto de estudio, pero lamentablemente yo creo que al final, por falta de reclutamiento, no se ha llevado a cabo. Pero bueno, pues ahí Lanza también... la idea a lo mejor. Sí, no, hombre, es que también es difícil porque tenemos muy poquita hemodiálisis domiciliaria, por desgracia. Deberíamos de tener más. Y claro, dentro de la hemodiálisis domiciliaria, pues sería coger los pacientes que pudieran dializarse con esto. ¿Alguna pregunta más? Allí tenemos. Gracias. Patricia, enhorabuena por la presentación. Yo quería, y lo estaba comentando aquí con el doctor Maduel, si os habéis planteado, dentro de que ahora vais a reanalizar todos los datos, un subestudio por género. O sea, ver estos filtros, si funcionarían a nivel de supervivencia todos estos endpoints que has comentado en hombres, en mujeres o en función por cortes de edad, para la ayuda de toma de decisiones, ¿no? Que Sí, muchas veces no sabemos, y ahora que está tan en boga, mira, en función del género. Yo os animaría. Sí, tú como que estás en el grupo de género, ¿no? Yo ahora recientemente me han pedido, va a salir un libro de salud y género, me han pedido que escriba de la enfermedad renal crónica y la verdad es que uno se queda muy impresionado porque parece que en España no hay diferencias de género y es increíble las diferencias que hay en cuanto a acceso al trasplante, a la donación de vivo, que dan mucho más las mujeres, en cuanto a personas, por ejemplo, en tratamiento renal sustitutivo que deciden el tratamiento conservador, son más las mujeres. O sea que no lo habíamos pensado, pero yo me lo anoto. O sea que, y vosotros estáis sois investigadores y vamos, o sea que si queréis de esa parte hacer un subestudio, o sea, ahí lo tenéis. Y ya lo digo públicamente, claro que sí. Si cuantas más cosas saquemos de los estudios, es una base de datos, como tú sabes, porque tú has metido datos, es impresionante, porque hemos metido
en exceso, porque yo me volví loca cogiendo datos y análisis y tal. Dije, hombre, pues ya que se hace, pues ya que se hace. Al final es muy costoso de rellenar, pero bueno, tenemos ahí una base que independientemente de la hemodiálisis extendida tiene un valor, o compara dializadores, compara flujos, bueno, muchas cosas. Pero sí, a mí lo del género me parece cada vez más importante. Y he de decir que yo mañana, porque ya me he motivado también con esto del género, y sí, y presento un e-póster sobre albuminuria y resulta que hay diferencias de género en la determinación de albuminuria en hombres y en mujeres. Eso es una de las conclusiones del estudio. Sí. Patricia, vamos a dar a Tiago la última pregunta ya para cerrar. Porque y hay otra más Manuel. allí, perdón. Sí, simplemente un comentario. Enhorabuena, Patricia. Tú que has revisado el tema, yo no sé, cuando uno ve esto, digo, ¿por qué no hicimos un tercer brazo y hubiéramos puesto alto flujo, diálisis de alto flujo, para que esta técnica hubiera demostrado lo mismo que había hecho el estudio en Sol, por ejemplo, y además que no era no inferioridad, ¿no? Te quedas con estas ganas. Y tú que has revisado el tema, no sé si había algún trabajo, aparte de la revisión esta que has comentado de Bernacano, si ha habido alguno multicéntrico, está a punto de salir, que lo compare directamente con hemodiálisis de alto flujo. No, yo no he visto ninguno, pero no he revisado el Clinical Trial Go. O sea, es decir, que se puede haber que esté alguno en marcha y que todavía no hayan publicado, pero hoy me extraña porque hoy estamos en la época de publicar los diseños para decir, oye, que la idea primera fue mía y no lo he visto. Eso, lo que se ha publicado no lo he encontrado, pero no me he revisado el Clinical Trial Go, que es donde debería revisarlo para ver si hay algo que se está haciendo y que esté en marcha. Una más aquí. Sí. Enhorabuena, Patricia, por la presentación. Mira, yo quería decir dos puntualizaciones. He podido probar el filtro en un paciente con un prurito importante, ya estaba todo optimizado y tras un mes de tratamiento con el filtro desapareció, aparte del síndrome de piernas inquietas que lo tenía. Es una pequeña representación, pero lo he podido probar. Y luego te quería preguntar, es verdad que todavía no tenemos el dato de la no inferioridad, pero hoy en día que tenemos que cuidar, tenemos que mirar el planeta, el agua, ¿podríamos pensar que una vez demostrada la no inferioridad, esta técnica podría sustituirla online? Me refiero en tema de sostenibilidad. Sin duda alguna. Las dos cosas que has comentado son importantísimas. Nosotros también tenemos evidencia de prurito incoercible que mejora. Lo que pasa es que son casos puntuales. Entonces, si hiciéramos un registro, recogiéramos varios, podríamos tener más evidencia como hacen los colombianos, ¿no? Y luego, lo otro es muy importante. Cada vez vamos a tener una obligación, y la tenemos ya moral, ¿no?, de mantener el medio ambiente y, desde luego, es mucho más sostenible porque hay una serie de litros que no se están gastando. Lo que pasa es que esto no ha entrado todavía en ninguna ecuación de ningún estudio que hablan de supervivencia, pero no tienen en cuenta estos factores. Pero es muy importante y cada vez lo va a ser más. Es muy interesante lo que has comentado. Bueno, cerramos con el doctor Tiago, que ya son las 4 de la tarde, hay otras ponencias, si quieres. Solo un pequeño comentario. El Convince Trial para mí es un estudio maravilloso, pero tenía criterios de inclusión muy estrictos para que fuera una muestra más homogénea. Totalmente de acuerdo. El Mother Trial me interesó porque 60% de los pacientes tenían fístula, mientras en el Convince más o menos 80%. Entonces el Mother más un estudio de real life. Entonces esta es una característica muy importante. Muchas gracias. Bueno, muy bien, le vamos a dar este fuerte aplauso a Tiago y a la doctora Patricia de Sequera. Gracias. Gracias, Patricia. No, gracias. Gracias a Nuestra vosotros. presidenta. Gracias, genial. Gracias.